mañana, en esta hermosa hora, en este hermoso día. Dios tiene cosas grandes para la vida de cada uno de nosotros. Te quiero contar que somos el ministerio profético y evangelístico de los últimos tiempos, Shofar de Dios. En esta hermosa hora estamos aquí contigo para poderte hablar cosas grandes, cosas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. En su palabra hacemos rema en lo que dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé, dice Jehová, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces, que no conocemos todavía. Amén. Venimos de Iglesia Fuente de Adoración y estamos aquí para presentar esta palabra que el Señor trae en esta hora para tu vida, algo muy especial, una palabra preciosa en la cual creemos que va a edificar tu vida y va a bendecir la vida de cada uno de nosotros. El Señor es grande, Él es poderoso y hoy queremos tocarte un tema muy especial sobre el pasaporte que nosotros tenemos, ese pasaporte espiritual de parte de Dios. Muchas veces para que nosotros podamos viajar de una manera elegante, se podría decir, tenemos que sacar para ir a otro país, para ir a otra nación, tenemos que tener un pasaporte el cual nos indique que vamos a otra nación, pero vamos con un permiso. Y para esto tenemos que tener gracia, tenemos que recibir ese permiso, si no, no podemos salir de este lugar. Entonces, el pasaporte del que nosotros te queremos hablar es un pasaporte que obtenemos de Dios a nuestras vidas. Es un pasaporte que nos permite viajar a donde Él quiera que llevarnos, pero ese pasaporte tiene un precio y no es muy alto, solamente es obediencia. Obediencia de cada uno de nosotros para nuestro Señor Jesús. Amén. Y aquí estamos, la sierva, ¿verdad? Crisha López. Saludos. Que el Señor les bendiga. Este día precioso que aunque amaneció lloviendo, gloria a Dios, porque tenemos que dar gracias al Señor en todo tiempo, en todo lugar. Y hoy venimos diciéndote que este es el día que el Señor creó para ti. Aleluya. Que este es el día en el que el rocío del cielo caerá y descenderá sobre tu vida, sobre esa circunstancia, sobre ese problema, sobre esa situación. Porque hoy el Señor vino a hablar a tu vida, diciéndote de que no hay problema grande ni pequeño para Él, porque el que tiene el poder se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Que el Señor te bendiga. Gloria a Dios. Reina de Cáceres. Muy buenos días, que el Señor les bendiga a cada uno por nombre, ¿verdad? Como decía aquí la sierva, hoy es un día que amaneció así, un poco triste. Para muchos no han dejado sus camitas quizás, ¿verdad? Y solo se levantaron para ponerse enfrente al monitor a escuchar esta palabra. Pero déjame decirte que si el Señor tocó tu corazón y te hizo que te levantaras de la cama para escuchar esta palabra, es porque esta palabra es específica para tu vida. Ponte atento, escucha y que se haga rema en tu vida, que seas esa tierra fértil que produzca abundantemente ese fruto, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es así, es esa semilla que te va a hacer que tú des abundantemente fruto. Amén. Bueno es el Señor que hace brillar su sol sobre buenos y malos, porque yo sé que nos están escuchando en otros lugares donde probablemente no sea lluvia la que hay, sino que es un día soleado, pero todo es bueno, todo es hermoso. Dice que su misericordia es tan grande que Él hace descender su sol, su lluvia sobre buenos y malos, y eso es maravilloso porque verdaderamente nos damos cuenta cuando nos detenemos a meditar en el poder de Dios, podemos ver lo que el Señor ha hecho para nosotros, lo que el Señor ha hecho para el hombre, para el ser humano. Esta creación que tú puedes ver, las montañas, esos paisajes tan preciosos, el mar, todo lo que Dios ha hecho para nosotros es tan bello, y muchas veces sabemos que hay un anochecer, hay un amanecer, y ya vemos tan común lo que las estaciones del año, invierno, otoño, verano, no valoramos
lo que en realidad la primavera, todo esto realmente el Señor lo ha dado para nosotros. No sé si nos hemos puesto a meditar, ¿cómo es posible que el sol se detenga en los cielos? ¿Cómo es posible que las estrellas, es cierto, están a millones de kilómetros, años luz, puedan detenerse en los cielos? O sea, es algo impresionante poder meditar y ponernos a pensar y decirle, Señor, todo lo que has hecho para mí y por mí. Pero en esta mañana lo que queremos hablarte, amada persona, amigo, hermano, que estás en esta hora sintonizándonos, es respecto a ese pasaporte que nosotros tenemos de parte de Dios. Y queremos hablarte de un rey que verdaderamente él vivía conforme al corazón de Jehová. Y cuando nosotros vivimos conforme al corazón de Jehová, tenemos la libertad de venir y en todas circunstancias clamar a Él. Por eso te dije esa palabra al inicio, que el Señor dice, y yo creo que es un versículo que todos lo tenemos de memoria, pero no es solo que lo sepamos, sino que lo practiquemos, que lo digamos en el momento indicado, que verdaderamente le hallemos el sabor de lo que Dios nos quiere decir en toda circunstancia. Clama a mí y yo te responderé. Está algo que el Señor te pone. Clama, clama. Yo Jehová, Señor, yo Jehová, clama a mí y verás que si tú me clamas, obtendrás mi respuesta. Y vamos a ir al libro de Isaías 38. Y dice la palabra de Dios, en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. E Isaías llegó por un mandato de Jehová. Y cualquiera pudiera decir difícilmente, él está diciéndome algo así a mí, porque si yo le estoy buscando y si yo le estoy hablando a él, y yo lo que quiero es que tú vengas y te enfoques en algo especial. Verdaderamente el profeta Isaías llegó y le dijo Jehová, ve y dile al rey Ezequías que prepare su casa, que ordene su casa, que ordene a su familia. Si no ha hecho testamento, que lo haga. Si no ha ordenado sus cosas, que no deje pleitos. Él fue avisado, alertado con tiempo. Pero para Ezequías no fue una gran noticia esa. Prevenido muchas veces, ¿verdad? Exacto. Él fue prevenido, alertado. Jehová le dice, Jehová nos ha alertado muchas veces a través de una palabra, a través de un sueño. El Señor viene y nos alerta. Y Él lo que quiere decirnos a nosotros es, tienes una alerta de parte mía, que si yo soy en ti, nada te faltará. Amén. Amén. Y a veces este tipo de revelación o sueño, ¿verdad? Esta advertencia de la que estaba hablando aquí la pastora Sarita, a veces no nos la da a nosotros el Señor. A veces se la da a alguien más, a un hermano. Y nosotros a veces tomamos en poco que alguien se acerque a nosotros y nos diga, te soñé a alguno de tus hijos, soñé tu casa, pero definitivamente que no tenemos que tomar en poco cuando el Señor envía a alguien a hablarnos, porque a veces pensamos, y ¿por qué, verdad? O esta, nunca la había visto, ¿verdad? En el peor de los casos, o en el mejor de los casos, o es un hermano o una hermana que tú piensas que el Señor no usa. Pero recordemos que el Señor se va a bastar de quien sea para poderte usar, y la misma palabra dice, si nosotros no hablamos, van a hablar las piedras. Entonces, si a ti el Señor te dio un sueño para algún hermano, para algún familiar, házelo saber, porque es necesario que la alerta de Dios llegue a través de ti. Y si a ti te han dado una palabra, es tiempo de doblar rodillas y clamar,
porque aquí lo que el Señor dice es que clamemos, porque en el tiempo en el que este rey se enfermó, el Señor envió a alguien y le dijo, así están las cosas, porque tu casa está en desorden. Y nosotros a veces no queremos admitir que nuestra casa está en desorden. Y cuando se habla de nuestra casa, puede ser nosotros delante de Dios, puede ser tu familia, puede ser tu ministerio, que tú no estés haciendo las cosas como al Señor le agraden. O sea, tu casa se refiere a todo lo que tenga que ver contigo. Porque el Señor si te eligió, si puso la mirada en ti, si Él te ha dicho que desde antes de la creación Él ya tenía propósitos para ti, para tu familia, es porque es necesario que tú, como sacerdote de tu casa, si eres varón o mujer que estás sola, tú también haces y cumples ese papel. Tienes que empezar a ordenar. No podemos permitir que no solo el pecado entre a nuestras vidas, sino que el pecado entre a nuestra casa. No podemos permitirle cosas a nuestros seres queridos porque vivimos con ellos, o a nuestros hijos, o a nuestro esposo, o a nuestra esposa, porque entonces vivimos en desorden. Y aquí, ¿qué fue la orden que el Señor le dio a Elías que le llevara al rey, perdón, a Isaías que le llevara al rey? Que si no ordenaba su casa, él no iba a sanar. Tal vez no han sanado tus finanzas, tal vez esa enfermedad que tú padeces no hay modo que sane, y tú dices que el Señor ya se olvidó de ti, pero seguramente no estás ordenando tu casa, estás siendo permisivo con el enemigo, que el enemigo entre, tome posesión, se entrone y haga contigo lo que él quiera. A veces nos llamamos grandes siervos, pero resultamos ser títeres del enemigo. Nos manipula y nos mueve a su conveniencia, y nosotros muchas veces accedemos. Pero es el tiempo en el que el Señor te dice, hasta aquí, ordena tu casa. Si quieres ser sano financieramente, si quieres ser sano de esa enfermedad física que estás padeciendo, si quieres sanar tu alma de tanta herida, de tanto rencor, tanto resentimiento, es momento de empezar a ordenar tu casa en el nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Y esta palabra a mí me impacta mucho, porque imagínense qué amor el que el Señor le tenía a este siervo, a este rey, porque mandó a un profeta a advertirle. Fue una advertencia que el Señor le dio, ¿verdad? Le mandó a decir, mira, vas a morir, ordena tu casa. Como decía aquí la sierva, la casa no solo es la casa física donde nosotros habitamos. Si tú tienes a tu disposición en este momento, tienes alguna célula, alguna red, o quizás eres un siervo del Señor y tienes alguna congregación, ¿verdad? Tu servicio, esa también es tu casa. Esa es la casa por la cual de cada uno de esos integrantes, de cada uno de esos miembros, tú vas a rendirle cuentas al Señor. Y a mí me impactó mucho esta palabra, porque el rey Ezequías estaba pasando un proceso bien fuerte. El rey de Asiria estaba en guerra y ya había destruido a varios pueblos, a varias ciudades antes que a él, y le mandó a amenazar, le mandó a decir que la tierra que seguía para destruir era la del rey Ezequías. Y entonces el rey Ezequías, como él era un hombre temeroso, como aquí hablaba también la sierva, era un hombre temeroso de nuestro Jehová Dios, ¿verdad? Él tenía temor a él, era justo delante de sus ojos. Él le mandó a decir al rey que su Dios lo iba a librar de esta guerra, ¿verdad? Pero el rey de Asiria le dijo, yo he ido a otros pueblos, he ido a otras ciudades donde también han tenido dioses, y aún así yo he destruido esas ciudades, esas tierras, las he destruido. ¿Será que tu Dios te va a salvar? ¿Por qué no lo salvaron los dioses de ellos, verdad? Era una amenaza constante, y aún así él le mandó a responder esto. Entonces el rey Ezequías dijo, ellos tenían dioses de madera, mas mi Dios es el Dios Jehová de los ejércitos, y él me va a librar, ¿verdad? Pero imagínense que esto pasó, eso lo pueden leer, hermanos, en el capítulo 37. Aquí en el 38 el Señor le manda al profeta, ¿verdad?, a decirle esta palabra. Imagínate que es en mucho tiempo que tú tal vez estás ganando una guerra, estás pasando un proceso, saliste de tu batalla y llega el Señor a través de un siervo, te da una palabra que no es nada que ver con lo que tú has pasado. Tú estás
con las manos extendidas y estás alegre, con un gozo en el Señor, porque venciste a un gigante. Y llega un siervo a decirte una palabra contraria. Entonces el Señor te prueba. El Señor te prueba y dice, voy a ver la capacidad de mi hijo. Voy a ver la capacidad de mi hija. Si aún en la tribulación ella tiene fe, él tiene fe en mí. Y tiene el respaldo que necesita de parte mía, ¿verdad? Y confía en que yo voy a hacer que esa palabra que este siervo da pueda ser a favor de ella. Amén. Va a usar a cualquier persona. Aquí decía la sierva Krisha, ¿verdad? Que tal vez va a usar a una persona que ni siquiera tú piensas que está activo en el Señor, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros juzgamos como seres humanos a las personas. Menospreciamos también a las personas con nuestros ojos, con nuestra carne, ¿verdad? No miramos más allá de lo que ellos tienen en la intimidad. Quizás ellos están mejores que nosotros en lo espiritualmente, porque en lo íntimo, allá donde nadie lo ve, allá en lo escondido, en lo secreto, Él derrama su alma delante de Jehová Dios. Y el Señor exalta a sus siervos en público, porque donde nadie te mira, tú le exaltas a Él, tú lo glorificas a Él, y tu corazón es conforme al corazón de Él. Aleluya. En lo secreto, es ahí donde el Señor te va a glorificar a ti en público, ¿verdad? Y que toda la gloria y la honra sea para el Señor nuestro Dios. Aquí también la sierva decía de que muchas veces el Señor nos da palabra a nosotros y dudamos de la palabra que nos da y nos la tragamos, ¿verdad? Pero hay una cosa también, si el Señor te da una palabra y tú crees, dudas de esa palabra y tú no te sientes capacitado para dar esa palabra, tú también tienes padres espirituales que son sacerdotes de tu casa, son sacerdotes del templo donde tú vas, son tus pastores. Amén. Puede ser, tus pastores pueden tener diferentes nombres, ¿verdad? Nombramientos. Nosotros estamos liderados por el apóstol Manuel Orellana, pero él también es nuestro padre espiritual, es nuestro pastor de la congregación de donde asistimos. Si tú tienes dudas de alguna palabra que el Señor te ha dado para algún siervo, tú ve a tu pastor y dile, pastor, mire, o a tu pastora si eres mujer, ¿verdad? Porque también eso tenemos que ser sabias nosotras, ir con nuestra madre espiritual, hablarle nuestros problemas si somos mujeres, y los caballeros ir con Amén, su padre aleluya. espiritual, amén. A veces cometemos los errores de ir con nuestro padre espiritual. Él es nuestro padre espiritual también, pero también tendrías que llamarlo a los dos. Y si tenemos madre, ¿para qué vamos a necesitar ir con nuestro padre? Si para eso somos mujeres, para darnos, porque ella nos va a entender mejor a nosotras que nuestro padre, porque ella es mujer, ¿verdad? Amén. Si tú tienes duda de una palabra que el Señor te dé, llega con tu padre, con tu madre espiritual y dísela. Ellos van a tener el discernimiento del Espíritu Santo y te va a decir si esa palabra es de Dios, no es de Dios. Si esa palabra tú puedes dársela. Cuando ellos te den luz verde, tú vas ya completamente con la cobertura de ellos a darle la palabra al siervo que el Señor te puso que le dieras. Amén. Aleluya. En realidad sí podemos ver acá que venía el rey Ezequías, tenía guerra con los de Asiria y él estaba exaltando y proclamando el nombre de Dios. Pero el tema del que nosotros estamos hablando es un pasaporte espiritual. La obediencia nos entrega un pasaporte, un derecho. Muchas veces nosotros no podemos ir a cobrar a una empresa si no hemos trabajado ahí. Nos tratarían, bueno, ¿y estos qué? ¿Qué creen, verdad? Que tú llegues y aquí vengo yo, mire, ni su nombre tengo acá. ¿Quién es usted? ¿A qué viene? No le conocemos. Fíjese que yo vengo a cobrar. Y en realidad, muchas veces así queremos nosotros con Dios. Queremos tener derechos. Y le decimos, Señor, ayúdame, te necesito. Pero cuando estamos bien, nos olvidamos que Dios existe. Y eso es lo que sucede, que en el momento más necesario, vino el profeta Isaías y le dice al rey, oh rey, Jehová de los ejércitos dice, prepara tu casa, prepara todo, prepárate, porque de cierto morirás. Y si él hubiese dicho, vaya, voy a morir, ¿qué puedo hacer? No sé qué situación, qué amenaza, qué adversidad estás pasando, qué enfermedad. Probablemente te diagnosticaron cáncer. ¿Por qué negarlo? ¿Por qué no decirlo?
probablemente te diagnosticaron SIDA y viene el enemigo rápidamente y te dice, no tenés solución. Hasta aquí. Y empezamos nosotros, sí, he vivido el tiempo que pude vivir y yo sé que voy a morir. Muchas veces ni Dios nos lo envía a decir, ni siquiera nos envía una palabra, nosotros mismos nos autoministramos, nosotros mismos nos autoprofetizamos que vamos a morir, nos declaramos que vamos a morir de una enfermedad. Pero del pasaporte que yo te quiero hablar es de que dice luego en el verso siguiente del capítulo 38 de Isaías, y dice, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Él no corrió y llamó a su gente, miren, voy a morir, me tengo que preparar. No, él no se dio por vencido. Él dijo, vivo en guerra. Él estaba grave, él estaba en cama. El rey iba a morir. Y es un hecho de que si en él estaba esta enfermedad como cabeza de una nación, el pueblo estaba mal. Y podían perder la guerra. Podían perder la guerra porque eran acechados, amenazados por el enemigo. Muchas veces nosotros somos cabeza, porque la palabra de Dios nos habla claro que Él nos ha llamado a ser cabeza y no cola. Entonces, probablemente eres un pastor que estás enfermo, eres una pastora que te han diagnosticado una enfermedad. El Señor te dice, pon en práctica mi palabra. Aleluya, Y gloria a Dios. y clama, clama. Ya no es de que tú vas a tomar ese versículo para ti, sino que es un versículo, es una palabra que Dios te pone, donde te dice, clama a mí, clama, te dice Jehová, clama a mí y yo te responderé. Tengo una respuesta que darte, pero has clamado a los médicos. Amén. Has clamado al gobierno, porque tal vez es una amenaza que tienes y has ido a pedir asilo a otro país. Has ido a otro país porque estás amenazado que vas de muerte. No me pueden ver porque me van a matar, y corres a otro país cuando Jehová te dice, yo Jehová tu Dios, el dueño de todo el universo, el que te formó, el que te hizo, el que tiene la llave de tu vida, el que te puede dar la vida si tú me la pides. Yo Jehová tu Dios te dice hoy, toma ese pasaporte de obediencia. Toma ese pasaporte, ven a mí, acude a mí, porque yo estoy con mi oído atento y mis brazos abiertos, porque estamos en los últimos tiempos. Aleluya. Estamos en los últimos tiempos y Dios quiere declararte que Él quiere convocar a tu vida salud, vida, fuera todo desánimo, todo desaliento que muchas veces nos ha perturbado. Ezequías volteó su rostro a la pared después de una palabra dada por un profeta. Y cuando él voltea su rostro a la pared, dice, oh Jehová, dice el siguiente verso, hizo oración y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora, te ruego que te acuerdes ahora, en este momento, que yo, dijo Ezequías, fíjate la obediencia y el servicio a Dios, el derecho que nos trae como hijos de Dios, que yo he andado, le dice Ezequías, delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías, con gran llanto. Fíjate que de un versículo nos pasa a otro. O sea que el clamor de él fue inmediato. Hubo tristeza, pero él no dijo, voy a acudir a fulano, voy a acudir a sutano. No voy a acudir a él, a ella, no. Llámeme al médico, porque me dicen que voy a morir, que me dé algo, que algún medicamento me sostenga con vida. No, Ezequías dijo, Jehová, he oído. Jehová, tú que me escuchas, tú que me ves,
Él tenía la seguridad que Jehová tenía sus ojos sobre él. Recuerda, Jehová, que los de Asiria me amenazan y que yo estoy aquí queriéndome convalecer para salir a la guerra contra mi enemigo, para poder librar a mi pueblo. Y una cama, postrado estoy en cama, esta cama me ata. Pero él en ese momento meditó y le dijo: Jehová, yo he andado en pos de ti con íntegro corazón. Y lloró. Solo te digo que recuerdes, le dijo. Eso significa que Jehová no olvida nada de sus promesas. Viene a hacer algo como lo que hizo con Jonás, ¿verdad? Y Asiria, ¿sabes que Asiria era la capital de Nínive? Era la capital de Nínive, y en Nínive vivía gente mala, gente que mataba. El pueblo de el rey Ezequías estaba siendo atacado porque era el pueblo de Dios. Ezequías era rey del pueblo de una nación de Dios. Entonces él estaba que se sentía impotente para ganar una batalla. Estaba enfermo, postrado en cama, y todavía llega el profeta y le dice que iba a morir. El Señor te pregunta en esta hora: ¿en quién está depositada tu confianza? Amén, aleluya. Gloria a Dios. Y yo siento que aquí el rey Ezequías tuvo algunas actitudes que yo creo que tocaron el corazón de Dios. Primero, hubo humildad en su corazón para reconocer que si el profeta había llegado a decirle que su casa estaba en desorden, él lo reconoció. No se puso a reclamar: ay no, que yo no digo esto, ay no, yo estoy bien. Porque eso es lo que hacemos, renegamos y no aceptamos la palabra que nos dan. Amén. A veces decimos: ay, esa palabra o ese sueño no es de Dios. Amén. Es del diablo. Cuando nosotros seguramente somos los que estamos influenciados por el enemigo y no tenemos claridad de pensamiento, ¿verdad? Porque tenemos que poner en ese momento, activar nuestro discernimiento, ¿verdad? Y reconocer. Tú sabes, yo sé, cuando hemos hecho algo que al Señor no le agrada, cuando definitivamente no estamos completamente agradando al Señor con nuestras acciones, pero nosotros venimos y lo negamos todo hasta la muerte, ¿verdad? Pero yo siento que aquí el rey Ezequías tuvo esa cualidad preciosa, tuvo humildad en su corazón, y dice que este es uno de los frutos del Espíritu: humildad, ser obediente, ¿verdad? Le dijo, él dice la palabra que él volteó su rostro a la pared. Yo siento que con vergüenza, ¿verdad? Delante del profeta, delante de Dios, y reconoció, oró, ¿verdad? Clamó, dice la palabra. Entonces, aquí decía mi madre espiritual, decía, ¿qué hacemos cuando nos dicen o nos dan un diagnóstico? O nos empezamos a sentir muy mal, corremos al doctor. Yo siento que aquí el rey tocó el corazón de Dios porque le dio el primer lugar a Dios. Amén. Porque primero dijo: yo no voy a ir a ningún diagnóstico, yo no voy a tomar medicinas, porque lo primero que hacemos es que nos mandan 50,000 pastillas y todas nos las tomamos. Pero ¿será que si nos mandan a orar 1 hora diaria lo hacemos? Ay, se me olvidó, hermana. Viera que no me dio tiempo porque tuve que hacer mucho oficio. Cualquier excusa tenemos para no darle el primer lugar a Dios. Y cuando aquí este rey nos enseña, porque yo creo que es una cualidad que nosotros pongamos como primer lugar a Dios en nuestras vidas. Porque si Él te va a sanar, no va a haber médico. Si el médico que te ve, Dios lo creó. El médico que te ve, el Señor le dio esa inteligencia. El Señor creó esa ciencia para que hoy nosotros nos usemos esa ciencia y podamos pues sentirnos un poquito más tranquilos de lo que vemos, porque es comprensible, pienso yo, ¿verdad? Que Dios nos comprende. Muchas veces necesitamos ver algo o necesitamos tocar algo, ¿verdad? Porque si los grandes siervos de Dios, en unos programas anteriores les hablábamos de Pedro que caminó en las aguas, Pedro que sanaba con su sombra, Pedro, o sea, ¿quién era Pedro?
en algún momento dudó, ¿verdad? En algún momento dudó. No digamos nosotros que tal vez no hemos visto esas maravillas, aunque yo creo que todos en algún momento hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero no hemos visto al mismo Jesucristo ahí parado como lo hizo Pedro, ¿verdad? Amén. Sin embargo, la palabra dice, bendito aquel que sin ver creyere, ¿verdad? Entonces, eso yo creo que fue la actitud del rey. Él sin ver creyó que clamando y rogando al Señor, Él iba a conceder. Y en este caso estamos hablando del pasaporte. Él le iba a conceder ese pasaporte, le iba a conceder esa sanidad, le iba a conceder ese milagro. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que clamar por tocar el corazón de Dios. No clames por bienes, no clames porque todo viene añadido, la palabra es clara, busca el reino de Dios y su justicia. Y cuando nosotros buscamos eso, todo lo demás viene añadido, tu salud, tu familia, tus finanzas, todo lo que el Señor nos ha prometido en este libro. Pero es admirable que siendo el rey, imagínense, nosotros no tenemos a veces nada. Y nos, ¿verdad? Creo que a veces nos creemos más que Dios. Amén. Pero el rey, teniendo riquezas, posesiones, teniendo ese nombramiento, fue humilde, postró su rostro, le dio el primer lugar a Dios y dijo, eres tú el único que tiene el poder. Entonces yo creo que aquí lo más importante de reconocer es que tengamos un corazón humilde para reconocer que nosotros sin Dios no somos nada. Y que todo lo que profeticemos y que todo lo que declaremos y que todo lo que hagamos, si no vivimos en una vida íntegra delante de Dios, es como dice usted 1000 veces, somos como tamo que lleva el viento. Porque necesitamos estar pegados al Señor y que el Señor quiera, escúchame bien pueblo, quiera estar pegado a ti. Porque nosotros podemos aceptarlo en nuestro corazón, pero ¿será que Él quiere estar contigo por tus acciones? ¿Será que Él quiere estar conmigo por mis acciones? Ahí es donde tenemos que meditar y clamar porque el Señor quiera estar contigo, pegado a ti, para que todo lo que Él te ha prometido empiece a cumplirse y tengas ese pasaporte de pase, ese pase de bendición a donde vayas, ese pasaporte que todo lo que toques va a ser prosperado, ese pasaporte que donde tus pies se posen va a ser tuyo, ese pasaporte que donde tú vayas a declarar una palabra de sanidad, de bendición, de multiplicación, el Señor la haga realidad. ¿Por qué? Porque Él está pegado a ti. Amén. Así es. Algo que me decía el Señor también, fíjate que yo puedo tener un papel muy importante, pero un papel no deja de ser un papel. Amén, un aleluya. Pasaporte no deja de ser un pasaporte. Ese pasaporte tiene que tener un sello para Amén, valer. aleluya. Un sello con validez y una firma. Y es necesario que nosotros en realidad al obtener el pasaporte miremos que esa firma, ese sello no se borre de ese pasaporte, porque muchas veces recibimos, yo digo que desde el momento que el Señor planificó que yo viniera a esta tierra, desde ese momento he visto la mano de Dios. Amén. En mi vida. Aún cuando yo corrí, porque yo soy una campeona, te cuento, y tú eres un campeón también. Aleluya. Cada uno de los que estamos aquí, y tú que en este momento nos estás viendo, eres un campeón. No te sientas sin fuerzas. Somos campeones, ¿sabes por qué? Porque en el momento que hubo intimidad en nuestros padres, porque tuvo que haber una intimidad para que tú y yo naciéramos. Cuando hubo una intimidad en nuestros padres, yo gané una competencia. Entre Amén. tantos niños que querían llegar y fecundar. Amén. Y yo gané. Y tú que en este momento me estás viendo, tú ganaste. Estamos aquí con un propósito, pero recuerda que en este mundo somos peregrinos y los peregrinos son como los misioneros, ¿sí? Muchas veces sufrimos, los peregrinos sufrimos, pero eso no significa que porque vayamos de paso o porque seamos peregrinos no podemos tener algo acá. El Señor nos da bendiciones, nos da riquezas. Él no permite que sus hijos queden mendigando nada. Y Él te dice, ¿qué es lo que me puede acercar y tener cerca de ti?
estar contigo? Tu obediencia, Amén. Aleluya. tu paciencia, que en realidad solo los problemas producen paciencia. Es uno de los frutos del Espíritu. Y yo me quedo, fíjate, yo me quedo asombrada que muchas veces hay ministros de Dios que dicen, no le pidas a Dios paciencia. Pero si es uno de los frutos del Espíritu, ¿por qué lo voy a dejar a un lado? Porque dicen que el producto de la paciencia es resultado de la tribulación. Y muchas veces no nos queremos meter a la tribulación. Y en realidad, recuerda de que si el Señor nos mete o nos pone en una tribulación es para limpiar nuestra vida y para hacernos mejor cada día y brillar más. Pero significa que yo tengo que tener evidencia. Lo que el rey Ezequías hizo aquí fue recordarle a Jehová, recuerda mi caminar, ¿verdad? Recuerda cómo he sido delante de ti. Pero bueno, si eso no es un pasaporte, Señor, y no me da derecho a vivir, ¿verdad? Porque dice, lloró con gran llanto Ezequías después de que habló amargamente, dice en esta versión, lloró amargamente porque él dijo, voy a morir, voy a dejar mi familia, voy a dejar mi nación, pero voy a morir. Y Jehová le dijo, prepárate porque de cierto morirás. Entonces, cuando Jehová mira eso, le habla a Isaías. Ey, 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 no sé por dónde iba Isaías. No sé si a ti te mandan, a ti te mandan que vayas allá, que te regreses, luego que te quedes ahí. Ey, 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 ey. Amén, amén. Dijo Isaías, Jehová, tengo una palabra para ti. Devuélvete inmediatamente. E Isaías no renegó. Porque el hecho de Jonás fue que cuando Jehová le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive que la voy a destruir. Jonás huyó porque le dijo, es que yo te conozco. Yo voy a decir que la vas a destruir y no la vas a destruir. Él quería ver que de verdad la destruyera. Verdaderamente, cuando tenemos un diagnóstico, mire, fíjese que usted ya no va a vivir. Sus días son una semana, un mes, un año o es el diagnóstico del médico. Fíjese que usted ya no va a poder prosperar porque usted por su edad ya no va a encontrar trabajo, ya no va a encontrar nada, usted no tiene trabajo en ningún lugar y empiezan a limitarnos muchas veces. El ser humano nos limita y nosotros accedemos. El enemigo nos limita, nos dice no sirves para nada, estás enfermo, tienes esto, tienes lo otro, mira, no servís. Es cierto, no sirvo, decimos muchas veces. No, no es así, no importa en qué condición te encuentres y probablemente pudiste tener una vida que no fue agradable delante de Dios, pero hoy el Señor te dice, levántate, empieza a caminar en obediencia, porque es necesario que tú vengas y empieces a acumular evidencia de que yo puedo salvarte de mucho, mucho más. Amén. Aleluya, así es, gloria a Dios. Y algo que me impactaba ahorita que la pastora aquí decía, ¿verdad? Del pasaporte, que tiene que estar sellado, ¿verdad? Y entonces diremos, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Yo puedo sacar mi pasaporte y sin el sello de migración no puedo viajar, no puedo ir a ningún otro lado. Pero nosotros como hijos de Dios, el sello que tenemos que tener es el sello del Espíritu Santo en nuestra frente. Y la identificación de nosotros es ser hijo de Dios, y nuestro caminar, ese va a ser el testimonio. Porque yo en el pasaporte ahí dice atrás, esta persona, y pone tu nombre, ¿verdad? Es de tal país, y les ruego a las embajadas donde él fuere, que si tuviera algún problema, alguna necesidad, que por favor les brinde ayuda. Dice una línea ahí atrás en el pasaporte de uno, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios, con un caminar intachable como aquí el Rey, nuestro pasaporte tiene que decir, este es mi hijo, donde él me clame, ahí estaré, donde Aleluya. él me invoque, yo ahí bajaré y descenderé mi presencia sobre él, donde él declare una palabra, ahí estaré yo y la haré rema en su vida, y la haré verdad en la vida de la persona que la va a dar, no por la fe de la persona que le diste la palabra, sino por tu fe, porque como hijo de Dios Amén, tú llevas aleluya. el sello
de Él en tu frente. Ese es tu testimonio, esa es la lectura que tiene que decir tu pasaporte. Pero aquí también decía la sierva que este rey tenía todas las riquezas. Muchas veces nosotros como seres humanos, cuando estamos en medio de la tribulación, es cuando nos acercamos a Dios, cuando le clamamos, cuando suplicamos para que Él nos escuche, ¿verdad? Aún siendo indignos de Él, aún estando con nuestras manos sucias, nos vamos en ese momento y no nos importa y comenzamos a clamarle. Dios en su misericordia, en su amor tan grande que tiene hacia nosotros, Él nos responde, porque mira nuestro sufrir en ese momento. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando Él te responde, simplemente te olvidaste de Él. Aquí la sierva decía que este rey tenía riquezas, tenía todo, ¿verdad? Lo humanamente posible, que uno anhela, porque muchas veces anhelamos esas riquezas, pero muchas veces cuando el Señor comienza a bendecirte, tú te olvidas de Él. Y tú recurres a Él como un bombero, solo lo llamas cuando tiene emergencia. Por eso es que el Señor te lleva de tribulación en tribulación y te lleva de tu mano. Nosotros mismos nos metemos a esas pruebas, pero es ahí cuando Él simplemente escucha nuestra voz. Es en el único momento que Él escucha nuestra oración a Él, porque cuando estamos bien nos olvidamos de que existe, nos olvidamos de que Él existe para nosotros y simplemente seguimos en nuestra misma vana manera de vivir, ¿verdad? Porque nos olvidamos del amor que le decimos profesar en el momento de la tribulación. Ya después simplemente ya no, si te vino tú conozco. Qué feo, ¿verdad? Esa situación críticamente. Aquí en el verso 11 decía aquí nuestra amada madre, en el verso 4, perdón, que imagínense que al profeta lo regresó de dónde, y él no preguntó, ¿verdad? Porque como siervo de Dios, él tenía que ir donde el Padre le mandara. No tenía que preguntar, ¿me van a dar para el pasaje o qué, verdad? O cuánto. Por eso mismo, yo no sé por qué es esta palabra, ¿verdad? Viene al Señor ahorita y toca en mi vida en este momento, que muchas veces tú no te pongas el precio, el Señor te va a poner tu precio. Y aquí decía nuestra madre espiritual que el Señor no se queda con nada. Él mira todo lo que tú haces y Él te lo recompensa. Amén. En el verso 5 dice, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo añado a tus días 15 años. Imagínense qué bendición. El profeta acababa de declararle una palabra al rey diciéndole que iba a morir. Y después él tuvo que regresar a decirle que ya no iba a morir y que el Señor le daba 15 años más de vida. El Señor es tan misericordioso. Es como cuando nosotros no nos conformamos con una palabra y no juzgamos al siervo que nos la trae. Porque si nos dan esa palabra es porque el Señor conoce nuestra trayectoria. El Señor conoce nuestro caminar. Y si la palabra es de exhortación, yo no voy a ponerme a juzgar al siervo que me lleva la palabra y no voy a decir, ay, no reprendo, esa palabra no es de Dios. Esa palabra saber de quién es, pero es que ese que se ha creído, ¿verdad? Muchas veces, si nosotros solo queremos cariño, eso es lo que pasa. Pero si tomamos una actitud de humildad, ¿verdad? Si tomamos una actitud de humildad y decimos, sí es cierto, Señor, yo he pecado contra ti, he hecho tal y tal cosa, Padre, perdóname. Si aún tú me amas, si aún en tu infinita misericordia, ¿verdad? Tú eres digno de escuchar mi oración. Escucha y yo me arrepiento, ¿verdad? Y entonces el Señor te va a responder automáticamente, porque Él es omnipresente, Él es omnisciente, omnipresente, Él está en todo momento, en todo lugar. Él es tan poderoso que Él escucha tu oración y no ha terminado ni que tú hagas tu clamor cuando el Señor ya te está respondiendo a lo que tú necesitas. Ese es nuestro sello, la presencia del Señor en nuestras vidas. Como hijo de Dios, ese es el sello que te tiene que interesar a ti, hermano. La presencia de Dios en tu vida, el caminar delante de Él con justicia. Imagínese, en el verso 6, y te libraré y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Cuán importante es. Tal vez tú no eres rey de una ciudad, pero tú eres sacerdote de tu varón de tu casa. Y si tú eres madre soltera, tú eres sacerdote de tu casa. Y cuán importante es tu caminar delante de los ojos de Dios, que por amor a ti el Señor va a levantar a tu familia. Y por amor a ti el Señor los va a
a proteger y va a quitar de ese camino de iniquidad que ellos anden por amor a ti. Imagínese qué importante es que tú te levantes en este momento para luchar por tu familia, para luchar por tu esposo, si tu esposo no es cristiano y tú tienes una lucha constante con él, pero no es con palabras que tú vas a demostrarle a él tu cambio y el amor que el Señor ha puesto en tu corazón, es con tus obras, es con tus acciones. Por medio de tu caminar delante de Dios, Él va a llegar hasta los tuyos. No vas a ser solo tú libre. No vas a ser solo tú, esa es una consecuencia de tu camino. ¡Qué maravilloso! Es una consecuencia de tu caminar, porque esa consecuencia atrae a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, a toda la casa que tú tengas en ese momento, bajo tu cobertura. Por amor a ti, el Señor sella esa puerta de esa casa, y por amor a ti, todos los que habitan en ella son también llenos de bendición, solo por amor a ti, por tu parecer, por tu caminar. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué palabra tan impresionante, qué cosa más maravillosa. Y aquí podemos ver en los versos siguientes que el Señor le concede a este gran rey 15 años más de vida. Pero el rey ya se había resignado, porque versos después pueden ustedes leer en donde él dice: yo decía, ¿debo en la plenitud de mi vida pasar por las puertas del sepulcro y ser privado del resto de mis días? Él ya estaba convencido que él iba a morir. Eso lo dice en el 10. Después dice en el 11, yo decía, ya no veré más al Señor en esta tierra de los vivientes. Ya no contemplaré más a los seres humanos, a los que habitan este mundo. Él ya no se hacía parte de este mundo porque él ya estaba resignado a morir. Y más adelante dice en el 14, dice, lloré como golondrina, como grulla, me quejé como paloma, mis ojos se cansaron de mirar al cielo, y angustiado estoy, le dijo al Señor, acude en mi ayuda. ¿Cuántas veces le has dicho eso al Señor? ¿Cuántas veces? Pero más adelante, en el 17 dice, reconoce nuevamente, y dice, sin duda fue para mi bien pasar por tal angustia, con tu amor me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Aquí reconoce que era necesario que pasaras por lo que estás pasando. Hoy tú reconoces en tu corazón, deja de pelearte con Dios, deja de quejarte. Todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Por qué quieres ser tú mejor que Él? ¿Por qué quieres tú pensar mejor que Él? ¿Por qué quieres tú creer que tus pensamientos para tu vida son mejores de los que Dios puede tener para tu familia, para tu vida, para tu existencia, para tu negocio, para tu ministerio? Es tiempo de que reconozcamos que era necesario pasar por el proceso que estás pasando, que era necesario que lo vivieras, porque en ese proceso te diste cuenta que el Señor nunca te abandonó, que Dios estaba ahí contigo a cada momento de tu vida, levantando tus brazos, sosteniéndote cuando tú sentías que caías. Él estaba ahí levantándote y diciéndote, a ver, con amor. Aquí hablaban hace un ratito de que solo cariñitos queremos, pero no vemos los cariños y las caricias que papá nos hace en todo momento. Solo queremos todo fácil. Lo que viene fácil no lo valoramos, pero lo que nos ha costado lo vamos a atesorar. Y lo que te ha costado que tu familia vuelva, que te ha costado que tu empresa crezca, que te ha costado que ese ministerio fluya, lo vas a valorar y lo vas a cuidar. Porque lo que viene fácil, fácil se va. Y aquí dice, me guardaste de la fosa destructora y le diste la espalda a mis pecados. Porque así es Dios, Él nos perdona en todo tiempo y en todo momento. Cuando nosotros venimos con un corazón sincero delante de Él, reconociendo que le hemos fallado, reconociendo que solo Él puede hacer esa transformación y ese cambio drástico en nuestras vidas. Hoy es el tiempo que tú te pongas de rodillas delante de Dios y le digas, Padre, muéstrame qué es lo que no te agrada, porque a veces creemos no saber, pero yo sé que el Señor y el Espíritu Santo está allá donde tú estás y te va a mostrar, te va a revelar para que empieces a caminar en pos de Él, empieces a caminar íntegramente delante de Él, para que el clamor que tú desates en tu vida y en la vida de los tuyos llegue al corazón de papá y papá empiece a darte ese pase libre. Te diga, eso es lo que quieres, aquí está tu familia, Aleluya. tus finanzas. Gloria a Dios.
Amén. Fíjate que hay señales preciosas de parte de Dios. Y las señales son muy especiales. Porque en el verso 7 dice: y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. Le dice el profeta Isaías a Ezequiel. Y le dice: he aquí, yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. ¿Qué queremos hablarte nosotras como siervas de Dios en esta hora? Queremos decirte: recapacita. Aún no Amén. es el fin para tu vida. Aleluya. Es el tiempo que tú vengas y te des el tiempo que necesitas. Pero que no digas: ah, cuando yo me sienta bien voy a recibir al Señor. Cuando yo me sienta bien voy a reconciliar con Dios. Este es el momento. Porque probablemente, según tú, Dios no venga todavía por su iglesia. Probablemente, según tú, todavía no es el tiempo que tú te vayas. Pero verdaderamente nadie tiene comprada la vida. El enemigo puede tender una trampa y quitarte la vida a través de algo que lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre Amén. de Jesús. Aleluya. Y declaramos que Él no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Así es. ¿Por qué? Venimos a decirte: toma ese pasaporte poderoso de Dios, porque ese pasaporte nunca vence. Eso es lo hermoso que tenemos en Dios nosotros. Ese pasaporte no tiene vencimiento. A ti te pueden dar un pasaporte, una visa, y tiene vencimiento 5, 10 años, qué sé yo. El pasaporte del que nosotros te venimos a hablar es un pasaporte eterno. ¿Por qué? Aleluya. Porque quien lo da y quien lo establece, quien lo firma y quien lo sella, se llama Jehová de los ejércitos. Él está muy interesado en ti, amado amigo, amada amiga. Ahora yo quiero decirte que para nosotros ha sido una bendición poder hablar contigo en esta hermosa hora y darte esta palabra. Y quiero decirte que por favor nos escribas, que no dejes de hacerlo, porque queremos saber de ti. Yo sé que tú vas a poder escribir, comunicarte con nosotros. Escríbenos a info@dimension7.tv o llámanos por favor. Si tienes la facilidad de hacerlo, a los números te los voy a dar: 2254 1590 y 5263 9398, o búscanos en Facebook en Dimensión 7. Por favor, llámanos, comunícate, escríbenos, búscanos. Yo sé que Dios tiene un interés especial en ti, porque el hecho que nosotros estemos acá es porque Dios ha visto y quiere entregar a tu vida un favor especial, un pasaporte maravilloso. Venimos a hablar nosotros que Él está interesado en ti, porque Él necesita no solo tener en sus manos un chofar que eres tú, sino tocarlo. Un chofar, si no suena, solamente es un adorno. Pero cuando suena, cuando el Señor venga y te ponga en su boca, porque Él quiere hablar a través de ti, porque Él quiere hacer muchas cosas a través de ti, ponga sus manos en la tuya, su corazón en el tuyo, sus pensamientos en los tuyos, entonces Él va a decir: definitivamente valió la pena, porque mi hijo o mi hija ha tomado importancia a la palabra que yo le he dado. Aleluya. Amado pueblo, Jehová, el Dios poderoso, es alguien que pide por ti. Amén. Aleluya. Su presencia, el Espíritu Santo dice: gime, gime. La iglesia clama: ven, ven Espíritu, ven ya, ven Señor, ven, llévanos. Porque en el momento que la iglesia sea arrebatada y llevada, entonces el Espíritu Santo se irá también. Y entonces, dice la palabra, tendremos comezón de oídos por oír una palabra, y ya no se va a poder más. Este es el tiempo, pueblo, que el Señor te dice: ese pasaporte tiene vencimiento cuando yo me lleve a mi pueblo. Y Él, su Gloria venida a Dios. está cerca. Aleluya. Él está interesado en ti.
Y Él te dice, no importa tu pasado, si fuiste una persona mala, si llevaste una vida de prostitución, una vida de asesinatos, una vida de drogas, una vida de una maldición grande, yo soy experto en quitar las maldiciones y entregar vida y vida en abundancia en aquel que cree que ya no puede levantarse, mucho menos sobrevivir, porque Él es tu fuerza, Él es tu fortaleza, la vida que tú necesitas y el pasaporte que está para aquellos que dicen, hey Señor, yo quiero uno. En el nombre de Jesús, declaro que esta palabra ha venido a tu corazón y no solo seas oidor, sino hacedor de ella. Que el Señor te bendiga, te amamos en el amor del Señor y espero que nos vuelvas a sintonizar el próximo jueves a las 12 del mediodía. Estaremos aquí contigo para declarar y clamar lo que Dios quiere para tu vida en estos últimos tiempos. Que Dios te bendiga y Chofar de Dios te espera para hablarte más de Él. Amén. Bendiciones.